Concepción de servicio público. Cuando se abarca la noción de servicio público, se hace referencia a prestaciones las cuales pueden ser llevadas adelante por el Estado per se o por particulares a través de distintos medios, como ser la celebración de contratos administrativos de concesión de servicios públicos, otorgando a la administración una licencia, permiso o autorización, procurando siempre una debida fiscalización de la actividad. Estas prestaciones realizadas por la administración o por los particulares y su eventual fiscalización tienen su finalidad y su razón de ser en la satisfacción de necesidades o intereses de carácter general. Respecto a la evolución histórica de la noción de servicio público y su origen, la noción de servicio público nace en Francia como actividad de determinado tipo realizada por la administración en forma directa o indirectamente a través de concesionarios, y fue el concepto que sirvió para la construcción del viejo derecho administrativo. El servicio público era lo que justificaba la competencia de los tribunales llamados contencioso administrativo, la naturaleza de contratos administrativos que asumían ciertos convenios celebrados por la administración, el régimen jurídico de dominio público, entre otros aspectos. Nuestra doctrina abrevaba en tales fuentes europeas, pero nuestra jurisprudencia lo hacía en la estadounidense, que ni siquiera utilizaba la noción, sino que se refería al grado de regulación normativa que tenía determinada actividad. Posteriormente, la noción fue perdiendo importancia hasta quedar restringida a mostrar un régimen jurídico especial de determinado tipo de actividad, régimen que resulta contingente a políticas económicas cambiantes a lo largo de la historia, por lo cual la noción tiende a mutar, desaparecer o reaparecer según las circunstancias de esas contingencias. Luego, la evolución histórica en Argentina. Por un lado, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la noción de servicio público era utilizada para designar actividades de los particulares realizadas de manera monopólica, por delegación y bajo el control estatal, regidas por el derecho público, el cual fijaba las tarifas, controlaba las inversiones y la prestación del servicio y aplicaba sanciones en caso de incumplimiento. Pasados a mediados del siglo XX se produce un proceso de nacionalización marcado por un fuerte intervencionismo estatal en la actividad de los particulares, que viene consecuencia de diversos factores, entre los que se encuentra la insatisfacción por parte de los particulares usuarios del servicio público con el poder monopólico de los prestadores particulares, y falta de capacidad del Estado para ejercer el control hacia los prestadores. Servicios públicos y función administrativa se confundieron en un mismo régimen jurídico y en una misma praxis administrativa. Desaparecen los organismos de control y el concepto de tarifa, que pasa a formar parte del poder tributario, por lo tanto no había una relación con el servicio. Consecuencia de este proceso de nacionalización fue una progresiva desinversión de los servicios públicos. Luego, a fines del siglo XX, se producen las privatizaciones. Algunas actividades quedaron libradas a las reglas del mercado y la libre competencia, sin una destacada regulación estatal, dando lugar a privatizaciones con desmonopolización, en las que el Estado mantiene el deber de controlar si se produce una tendencia monopolizante o de abuso en la posición dominante en el mercado. Algunas actividades se hicieron bajo el régimen jurídico oficial de monopolio, requiriendo la creación de apropiados controles, organismos de controles. Allí aparece un corpus normativo y una realidad económica que puede ser calificada útilmente como servicio público. Crisis de la noción tradicional. Suele vincularse al servicio público como contribuyente a la noción de derecho administrativo, que tiene un carácter de ius infieris. ¿Qué significa esto? Que es un derecho en constante cambio y formación, mencionándose que el conjunto de necesidades que se apunta a cubrir a través de los servicios públicos se encuentra ampliado. Esto se debe a contingencias de tipo políticas, económicas, que hacen mutar, desaparecer y reaparecer la noción específica del instituto.
Prestando especial consideración a la denominada crisis en la noción de servicios públicos, se advierte en realidad que es un producto de la diversificación e incremento de las necesidades de interés público, que a su vez es consecuencia de la evolución y el progreso político, social y económico, y como lógica consecuencia trae aparejada la evolución de las prestaciones que debe asumir el Estado en la forma de servicios públicos y del régimen jurídico aplicable. Ahora pasamos a los caracteres del servicio público, que son las notas especificadoras que ayudan a individualizarles y a la vez conforman las obligaciones del prestador, de la administración y los derechos del usuario. Entre ellos encontramos la continuidad, la regularidad, la uniformidad, la generalidad, la obligatoriedad y algunos autores suman la calidad y eficiencia. Vamos a ver cada uno en particular. Continuidad. El servicio debe ser prestado toda vez que la necesidad que debe satisfacer aparece. La prestación no debe ser interrumpida. La continuidad puede ser absoluta o relativa dependiendo del tipo de necesidad. Por ejemplo, las necesidades de carácter constante requieren una continuidad absoluta. Por ejemplo, agua, energía eléctrica, que tenemos que constantemente usarlo. Y por otro lado, se requiere una continuidad relativa cuando la necesidad es intermitente. Por ejemplo, en los bomberos, la educación. Cuando surge la necesidad de bomberos, de un incendio, se requiere ese servicio. Existen métodos y remedios jurídicos para garantizar la continuidad del servicio. A modo de ejemplo se pueden citar la reglamentación y restricción del derecho a huelga, por ejemplo a través de las guardias mínimas, la prohibición de la ejecución forzada de los bienes afectados a la prestación del servicio, la ejecución directa en los supuestos de los servicios tercerizados o prestados mediante concesión. La regularidad debe ser prestado en forma regular, lo que significa que deberá ser llevado a cabo a través de normas, reglas preestablecidas. Por ejemplo, se puede citar la frecuencia del transporte público, la cantidad de voltios que debe tener la energía eléctrica. Esto surge del artículo 42, que dispone que las legislaciones establecerán los marcos regulatorios de los servicios públicos a nivel nacional. Uniformidad o igualdad, que proviene del principio de igualdad, justamente derivado del artículo 16 de la Constitución Nacional, que significa que todos los usuarios tienen derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones, lo que permite a su vez que haya distintas categorías de usuarios según la situación en la que se halla. Por ejemplo, sería el caso de la energía eléctrica, que hay una diversificación entre usuarios residenciales o comerciales. Generalidad significa que todos los habitantes, sin exclusión alguna, tienen derecho a usar de los servicios públicos, esto es, a acceder, de acuerdo con las normas que rigen a ese servicio. Suele confundirse con el carácter de igualdad u uniformidad, pero como dijimos, el uniformidad se refiere al trato y el generalidad al acceso al servicio público. Obligatoriedad es inherente al servicio público la obligatoriedad de la prestación y es la contracara del derecho subjetivo que tiene el usuario a exigir el del servicio público. De nada valdría hablar de los otros caracteres, esto es, de continuidad, regularidad, uniformidad y generalidad, si no se exigiera la obligatoriedad de la prestación. A la vez, la obligatoriedad la vamos a ver cuando veamos la clasificación de los servicios públicos, pero eso lo podríamos ver más bien desde el usuario, la obligatoriedad que tiene el usuario del servicio público. Y por último, el carácter de calidad y eficiencia, que es considerado uno de los caracteres del servicio público, que deviene del artículo 42 de la Constitución Nacional, que al mencionar a los derechos de los consumidores y usuarios del bien y servicio, compele a las autoridades a proveer a la protección de los derechos a través de distintos medios, entre los que menciona al de calidad y eficiencia de los servicios públicos. Se logra ver el establecimiento de estos caracteres, que refiere al modo de llevar adelante la prestación del servicio, calidad en cuanto al derecho del usuario que recibe el servicio y eficiencia en cuanto al modo de prestación conforme a los recursos que se disponga. Ahora pasamos a la clasificación de los servicios públicos. La clasificación de los servicios públicos aparecen en forma binaria y refieren a diversos aspectos del servicio, como ser la índole del mismo, el sujeto prestador, los usuarios, etc. Pueden darse
según la trascendencia del servicio, tenemos servicios públicos esenciales, que son los que se vinculan a la existencia física del individuo, como los de influencia fundamental para la vida comunitaria. Por ejemplo, el servicio de agua, de salud, de educación, de energía eléctrica. Y los no esenciales, que no tienen esas condiciones que tienen los esenciales, o sea, no hacen a la vida individual o social del individuo, valga la redundancia, por ejemplo, museos o bibliotecas. Según el sujeto prestador que realiza el servicio, pueden ser propios cuando lo realiza el Estado, ya sea directamente por sus órganos centralizados o indirectamente por entes descentralizados o por un concesionario, o impropios cuando son prestados por sujetos privados conforme a disposiciones reglamentarias de la Administración. Obligatorios o facultativos, ya sea para la obligación del sujeto prestador de realizarlos. Existen servicios públicos que el Estado se hayan obligado a prestar o a auspiciar, como por ejemplo la educación superior universitaria, o que sea una obligación para el usuario utilizarlos. Por ejemplo, la educación primaria, la secundaria, cloacas, salud, el referente básicamente en lo que es el calendario de vacunación. Luego tenemos respecto de la determinación o indeterminación del usuario, existen los servicios públicos UTI Universi o de usuarios indeterminados, cuya prestación reporta una utilidad genérica, y servicios públicos UTI Singulis, que se traducen en una actividad concreta y particular para usuarios determinados. Volviendo al sujeto a cargo de brindarlos, no como prestador concreto, sino más bien como el nivel del Estado frente al que nos encontramos. Vemos servicios públicos nacionales, provinciales o municipales, y por último, según contengan normas declarativas de servicios públicos, van a ser servicios públicos formales, y si no los contienen, van a denominarse servicios públicos virtuales.